La marcha de ayer del Día del Trabajo estuvo concurrida, salieron cerca de 100.000 personas por todo el país. En Bogotá, según la cifra oficial, fueron 56.000 personas, en Cali 11.000, en Medellín 9.000. Con disturbios allí en Medellín también hubo protestas y vandalismo en el centro de Bogotá, Cartagena 7.000, Bucaramanga 6.000, Neiva 5.000, Barranquilla 6.000 personas. En total, una batalla que se vive, que se traslada esta mañana a las redes sociales, en donde a propósito el presidente Petro ha estado muy activo, le dio retweet a una cuenta falsa de Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina, diciendo que viva Shakira, agradeciéndole al presidente Petro. Lo retuitea el presidente Petro, que digo con algo de ligereza, está tuiteando imágenes falsas de una marcha en Pasto que no ocurrió, era una imagen vieja, está dándole retweet a esta cuenta, se hubiera dado cuenta que es una parodia, que es una cuenta falsa del presidente Mahmoud Abbas. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. A las 8 de la mañana, 1 minuto, la noticia económica del momento. Víctor. Néstor, varias reacciones se producen en este momento frente a los segmentos económicos del discurso de ayer del presidente Gustavo Petro, sobre todo en la parte donde habló que dentro de sus planes de reactivación económica presentará proyectos que buscarán una inversión forzosa, así lo dijo, inversión forzosa, en el sistema financiero privado con destino a la industria, al agro y al turismo para que parte de esos capitales puedan fluir hacia el mundo popular. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dice en sus redes sociales que volver a esta idea de inversiones forzosas que el país desarrolló con fuerza en los años 60 es una forma de imponer nuevos impuestos al sector productivo y financiero y con ello entorpecer o limitar el acceso al crédito a la micro, pequeña y mediana, inclusive al gran empresario. Logra justamente el resultado contrario al esperado y además está demostrado en nuestra historia económica. El presidente de Analdex, Javier Díaz, también se está pronunciando sobre este tema. Dice, es una mala propuesta de política que puede terminar poniendo en peligro al sistema financiero colombiano con todo lo que ello significa. Y también hay un pronunciamiento de Juan Pablo Herrera, él es el decano de Economía del Externado, de donde se graduó como economista el presidente Petro. Escribe, se requiere es certidumbre jurídica para el desarrollo de la economía. Pero a ver, Víctor, hay que estimular. Explíqueme Preocupa este anuncio. ¿Cómo es el tema de las inversiones forzosas que anuncia el presidente Petro? No entregó muchos detalles. Entregó muchos detalles. En la práctica operaría ¿cómo? Néstor, no entregó muchos detalles. Ya hay unas inversiones para el campo vía Finagro, ¿no es verdad? Sí, pero él habla es del sector privado, del sector financiero privado, como que obligarlos a... Podría tratarse, pero faltarían más detalles del gobierno nacional, por ejemplo, de la cartera crediticia, que es la plata que tienen los bancos para prestarle al público, decirles, mire, tanto porcentaje de esa cartera crediticia, ustedes obligatoriamente lo tienen que prestar al agro, a tal sector, al turismo, a la economía popular, inclusive con parámetros como con tasas de interés, como, digamos, dictándoles una tasa de interés. Eso podría ser, es decir, obligar a los bancos a que parte de su cartera crediticia, a los bancos privados, sea entregada a personas de la economía popular. Que la plata que tienen los bancos es la plata de nosotros, los ahorradores. Claro. Y esa es la gran preocupación. Por eso el doctor Javier Díaz dice que esto pone en peligro a todo el sistema financiero. Cuando yo tengo plata en mi cuenta de ahorros, Néstor, no sé, me consignan la nómina, digamos tengo $1.000.000 de pesos de ahí, el banco coge ese depósito, parte de ese depósito y lo entrega en créditos a otros, pues digamos a otros actores del sistema. Pero el banco hace unas evaluaciones de riesgo, pues para que esa plata a mí no se me pierda, ¿no? Ese es el tema de fondo de ver. Y aquí la preocupación... Si la plata del sistema financiero va a ser destinada a sectores con mayor o menor riesgo. Con mayor nivel de riesgo. ¿Quién subsidia la tasa de interés en caso de que sean sectores con más riesgo de que eso se vuelva cartera morosa, por ejemplo, o cartera o que incumplan con los recaudo? Claro. No, pero es que estos anuncios de plaza pública, bueno, los viene haciendo desde hace rato el presidente y del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen por ahí. Acuérdese usted que también en plaza pública anunció el presidente que iba a renegociar deuda, ¿no? Deuda externa, entre otras cosas. Entonces, yo creo que por ahora pues Paola, hay que tomarlo con pinzas, a ver exactamente pues qué es lo que quiere y si eso se materializa. Es anunciar un proyecto de ley. Esto me imagino, Víctor, tendrá que venir una discusión grande alrededor de la plata privada de los bancos. Si el gobierno puede decir, destinen parte de esa plata privada que está en poder de bancos privados, destínenla
a un sector en particular que necesita seguramente financiación. Eso en teoría para eso están los bancos públicos, Aurelio, ¿verdad? Pero eso generalmente ha funcionado a través de las tasas de redescuento. De los cupos. Esta no es una idea. Sí, esta no es una idea, digamos, pues nueva ni nada. Acuérdese usted que durante muchos años en Colombia existió el Fondo de Fomento Agropecuario, el Fondo de Fomento Industrial, en todo ese periodo que llamamos de la economía cepalina y de la sustitución de importaciones. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Los bancos eran obligados a que una parte de la tasa que ganaban en sus operaciones comerciales, mercantiles y bancarias, se trasladaban a ese fondo para financiar operaciones específicas en industria y agricultura especialmente. Usted recuerda, Néstor, que existía el Fondo de Fomento Industrial, el Fondo de Fomento Agropecuario. Creo que es revivir un poco esa idea, esbozada pues en un discurso al calor de 40.000 personas en la Plaza Bolívar. Pues bueno, uno tiene que empezar a especular un poco, pero creo que a lo sumo sería volver a algo que ya existió, que todavía sigue existiendo para algunas operaciones financieras y bancarias, en lo que tiene que ver con Finagro, que recoge de allí y se maneja sobre todo a través de las llamadas tasas de redescuento. O sea, al final, tasas de interés más blanda para apalancar operaciones de este tipo. 8:07 a.m. Don Fabio Arias es el presidente de la CUT, la Central Unitaria de los Trabajadores, uno de los convocantes a las manifestaciones de ayer en todo el país. Señor Arias, buenos días. Señor Arias, se me fue. El presidente de la CUT, Felipe, para hablar de las marchas, de la concurrencia. Sí, es que fueron marchas, la verdad. Mientras logramos una comunicación con el señor Arias. Hubo mucha gente. Néstor, ese es el problema de los discursos del presidente Petro. El discurso del presidente Petro hay que oírlo con mucho detenimiento, entre otras cosas, porque tiene, uno, contradicciones, muchas. Dos, pues unas arengas hacia el odio tremendas. Y tres, ambigüedades como la de los bancos. Néstor, entonces se queda uno realmente sin saber qué es lo que está pensando el presidente de la República. En este tema del acceso a crédito para la economía popular, es indiscutible que quizá uno de los principales motores para la economía popular, para la formalización, es que tengan acceso a crédito, acceso a la economía formal y no dependan del gota a gota. Y por eso no es necesariamente malo lo que dice el presidente, sino depende de cómo lo implementen. Si eso lo hacen con un fondo de garantías, Néstor, como ya ha existido en el pasado, donde la banca privada puede otorgar créditos y en caso, como el nivel de riesgo, por supuesto, es más elevado, en caso de que haya incumplimientos, puedan acceder a un fondo de garantías constituido por el gobierno, pues eso funciona y ha funcionado en distintos lugares y no es necesariamente malo. Pero es que esas cosas se tienen que hacer por las buenas, no por las malas. Y eso, Felipe... Eso ¿cómo se logra? Sentarse con los bancos y decir, bueno, vamos a meterle una plata importante a unas tasas, a unas bajas tasas de interés al sector de la economía popular. Yo no creo que los bancos del país vayan a decir, no, esto es una barbaridad, porque el tema de ellos es poner eso, es hacer préstamos. Circular el dinero, de acuerdo, 8 de la mañana, 8 minutos. Por eso se llama moneda circulante. Ahora, si eso es a los coñazos, pues eso no va a salir bien para nadie. Don Fabio Arias es el presidente de la CUT, les decía, uno de las centrales obreras que convocó a las manifestaciones de ayer. Señor Arias, ahora sí me escucha, buenos días. Sí, Néstor, buenos días para usted y toda la audiencia de Blue Radio. ¿Cómo les fue? ¿Cuál es su balance de lo que pasó ayer no solo en la Plaza de Bolívar, en algunas de las principales ciudades, señor Arias? Pues el balance que tenemos en general es muy positivo. Definitivamente creo que la población aceptó la convocatoria que se estaba haciendo y participó masivamente en todas las movilizaciones a lo largo y ancho del país. En todas las capitales hubo muy buenas expresiones populares y logramos también llegar a algunas ciudades intermedias, el Lugaba antioqueño y en Barranca, es decir, ciudades que son importantes para la lucha obrera en nuestro país. En esta imagen que estamos viendo de las manifestaciones de ayer, señor Arias, usted estuvo al lado del presidente Petro. Bueno, fue en su tarima en donde habló el presidente Petro. Ustedes sí, señor, fue la tarima de las centrales. El alto del saco rojo que estaba a la izquierda del presidente Gustavo Petro, ¿cierto? Sí, señor, ese es Fabio Arias. Usted a la izquierda del presidente Petro, eso tiene gracia.
No le busque a eso nada, hombre. No, estoy intentando una interpretación geográfica de los hechos. ¿Y qué decía el presidente Petro de la convocatoria? Porque lo de la Plaza de Bolívar realmente cumplieron. Usted dijo, vamos a llenar la Plaza de Bolívar y la llenaron. ¿Qué le dijo el presidente Petro? No, el presidente estaba muy contento. Evidentemente dijo que había una muy buena movilización popular y él entendía que parte era nuestra y parte era de él, por supuesto. Tampoco vamos a decir que todo única y exclusivamente dependía del movimiento de los trabajadores. Los primeros de mayo siempre son expresiones de mucha participación de los trabajadores y las trabajadoras. Y en esta oportunidad fue mucho más amplio porque obviamente que el presidente también estaba allí. Claro, sin el petrismo, sin el presidente, es posible que el Día de los Trabajadores siempre se produzcan marchas muy fuertes, muy contundentes. Usted me dice parte de él, parte de nosotros. ¿Usted tiene más o menos porcentualmente dividido cómo fueron los aportes? No, es imposible. Eso es imposible de establecer, Néstor. Muy difícil. Sí. En general, el movimiento sindical ha estado respaldando al gobierno de Gustavo Petro. Sí. Señor Arias, como mensaje, ¿usted qué cree que queda en la retina producto de estas manifestaciones? Hombre, primero que hay una voluntad y un ánimo de la población de exigirle al Congreso de la República. Yo creo que este es el mensaje más fuerte, de que verdaderamente tenga en consideración la aprobación de las reformas sociales del cambio. Que no la siga hundiendo, que entienda que el país no es solamente para unos pocos privilegiados, que este es un país de 52 millones de personas y que los que estuvimos ayer en las marchas, pues queremos que esas reformas recuperen derechos. Es la esencia de lo que se está ahí. Ese me parece que es el mensaje más fuerte que hay ahí. Y segundo, pues aquí hay un respaldo popular del presidente Gustavo Petro. Sí, señor Arias, ya que usted me habla de privilegiados, ¿ustedes los sindicalistas no hacen parte del grupo de los privilegiados en Colombia? Pues nosotros somos solamente unos trabajadores más que generamos riqueza. Y la riqueza que se produce desafortunadamente no se reparte bien. Unos pocos se quedan con la mayoría de ella y nosotros nos quedamos con la sobrevivencia de ese esfuerzo laboral que hacemos. Yo no creo que haya ningún privilegio. No, digo, como ustedes han dividido el país entre los privilegiados, los que salieron hace 10 días, y los trabajadores, los sindicatos y ustedes a la cabeza, señor Arias, pues son privilegiados no solo por tener trabajo, sino porque se han hecho a unos grandes privilegios en su condición de sindicalistas. No, compadre, Néstor, ni de riesgos. Porque los privilegiados aquí son los que tienen grandes patrimonios, empresas que permiten exactamente que producto de nuestro trabajo ellos se sigan obteniendo ganancias y sigan distribuyendo sus recursos mayoritariamente para ellos. Esos son los privilegiados. Tienen cuentas bancarias, tienen grandes patrimonios. Esos son los privilegiados en Colombia. Los demás somos la gente del pueblo que vivimos fundamentalmente de nuestro trabajo. Y que claro, vivir del trabajo debe generar por lo menos alguna mínima sobrevivencia, y esa la tenemos, por supuesto, pero yo no le veo a eso ningún privilegio. Los privilegiados que nos referimos nosotros son a los que tienen grandes patrimonios y grandes rentas. Sí. Mire, don Fabio, ayer una de las pancartas que utilizaron algunos de los manifestantes, incluso creo que uno de ellos es directivo de una entidad del gobierno, decían lo siguiente. Y yo quiero saber si ustedes apoyan estas premisas: trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario, redistribuir todo. ¿Esas son las premisas de la CUT? Bueno, en general sí. Nosotros sí estamos por una mejor retribución de los recursos y de la producción de la riqueza. Esa riqueza debería redistribuirse de manera mucho más democrática. ¿Qué significa redistribuir la riqueza en su concepto, señor Arias? Pues que al final el trabajo genera riqueza en general. Y esa riqueza pues se materializa definitivamente en unas ganancias. Y esas ganancias es lo que nosotros llamamos debe redistribuirse de otra manera a como está
redistribuida. Sí, pero esta discusión es la discusión de Adam Smith de hace 200 y pico de años. Señor Arias, señor. Estamos hablando de qué, de salir del modelo capitalista, de redistribuir de qué manera. Bueno, no creo que existan las condiciones hoy para redistribuir de manera igualitaria, ¿sí? No creo que todavía estemos en esas condiciones. Pero yo creo que las desigualdades que existen tan grandes sí deben disminuirse significativamente. Y a eso es a lo que nos referimos. Y las reformas sociales, que es las que nosotros estamos reclamando, por lo menos generan un mínimo ahí de mejor redistribución, sin que sea todavía la que nosotros queramos. Por supuesto que quisiéramos todavía mucho más. La desigualdad en Colombia es abismal. Todas las cuentas nos dicen de que somos de los países más desiguales, y creo que eso debe cambiar en Colombia. Sí, no, el estallido social y la elección de Gustavo Petro muestra que la gente quiere que sea de manera distinta. Sí, señor Arias, estamos en una encrucijada que es la siguiente, y usted tiene razón, lo de ayer le salió bien. Lo de ayer, la verdad, sí, le salió muy bien, se la reconozco. Pero lo de hace 10 días, la marcha de la oposición había salido mejor. Marchó mucha más gente hace 10 días, así que este país está dividido. Yo no creo que sea por mitades, pero este es un país dividido. Entonces, ¿cómo hacemos para salir del enredo del conteo de cuerpos en la Plaza de Bolívar? Néstor, creo que la de ayer, la de nosotros, sacó mucho más gente que la que sacaron las del 21. No, No, le cito las cuentas oficiales. No me lo estoy inventando. El presidente Petro dijo, en la manifestación del 21 de abril hubo 250.000 personas. El gobierno dice, en la manifestación de ayer salieron en todo el país 100.000. 250 es más que 100.000. Pero digo, Bogotá, hombre. No, hombre, en Bogotá hubo 56.000. No. ¿Cómo no? ¿Qué? Pero es que esa es la cifra del puesto de mando unificado, que es, digamos, el elemento validador. Sí, yo entiendo perfectamente de qué me están hablando, pero si usted mira las marchas, pone las fotos si quiere, las reproduce con lo que pasó el 21 y las compara con las del 1 de mayo, se dará cuenta de que evidentemente son mucho más contundentes las del 1 de mayo. Las tengo hechas, pero mire, señor Arias, para no entrar en esa discusión que le repito... Así es. Estoy de acuerdo. A mí me parece que entramos en un callejón sin salida, porque usted me dice ayer más de 100.000 y yo le voy a responder, el presidente Petro informó que en las de hace 10 días hubo 250.000. Pero para no ponernos a contar, pues porque usted me dice mire el video y yo le voy a responder lo otro. Y entonces nos quedamos aquí pues como el negro del WhatsApp. No salimos de ahí. No, pues viendo a ver quién tiene más gente y quién pone más gente en la Plaza de Bolívar. Y usted me dice, sí, señor. Usted me va a decir, es que nosotros pusimos no 100.000, ¿cuántas quiere? 150, en fin, lo que sea. ¿Usted cree que hay manera de conciliar en algún sentido de que los de aquí entiendan esto y los de allá entiendan lo otro? Pues deberíamos buscar un acuerdo, ¿sí? Nosotros somos los que decimos que se debe buscar ese acuerdo nacional, pero tenemos una diferencia en cuál sería el acuerdo, si es para mantener todo el statu quo de los privilegiados o es para verdaderamente entender que hay una nueva situación política y que se mereciese entonces que esas reformas sociales de recuperación del derecho hagamos un acuerdo, pero el suyo es el mismo discurso del presidente Petro. Hagamos un acuerdo sobre lo que yo quiero y sobre lo que yo creo, no sobre lo que usted quiere y lo que usted entiende. Pero entonces el otro acuerdo sería sobre el de los privilegiados. Entonces, ¿sí ve el problema en que estamos? Alguien tiene que ceder, como diría una película famosa. Esa es una buena película a propósito. Este país no se divide entre privilegiados y oprimidos. Yo creo que ahí está. Claro que sí, Néstor. Nosotros me va a decir, no somos los privilegiados. No, yo le digo, yo soy tan trabajador como usted y yo no soy un oprimido. Sí, por supuesto. Sí, usted no es de los privilegiados. Los privilegiados son los Sarmiento Angulo, los Santo Domingo, los Ardila, los Luis Carlos Sarmiento. Ellos son los privilegiados y ellos tienen que ceder. Con los que se reunió el presidente Petro y con los que se estaba dando abrazos hace 2 meses en Cartagena.
Sí, señor, correcto. Y no habrá es que avanzar más. Y no es de ellos de quienes habla el presidente Petro en sus discursos, ni es a usted, de quien oigo usted se está refiriendo en la alusión a los privilegiados. La reforma al trabajo, entre otras cosas, la que está tramitando el gobierno, no crea un solo puesto de trabajo, señor Arias. Pero sí los formaliza, que es muy importante, para que haya mejores ingresos y permita posteriormente generar nuevos empleos. Sí, señor Arias. No formaliza nada. Claro que sí, formaliza a las trabajadoras domésticas, los trabajadores rurales y los trabajadores de plataformas. Las trabajadoras domésticas, ahí está la norma. Las trabajadoras domésticas ya están formalizadas, ya reciben... No, desafortunadamente no, Néstor. Le hacen trampa a las trabajadoras domésticas y por eso la norma obliga a que la gente deposite en el Ministerio del Trabajo el contrato para que quede definitivamente formalizada. Señor Arias, ¿usted cree, ya vamos a completar 2 años del gobierno del presidente Petro? Cuénteme para qué han servido 2 años del gobierno del que usted participa. Bueno, ha servido primero para mantener un criterio y una, ¿cómo se diría? Y una discusión y un debate sobre temas muy importantes para nosotros. No, para debatir. Sí, como se dice. De acuerdo, para debatir. Sí, por eso. Pero es que antes no se debatía. No, antes no se debatía, nos imponían. ¿Quién dijo que antes Entonces, no se debatía? Hoy el mundo del trabajo ya sabe de eso. Y eso es muy importante. Tanto es así que mire que la gente se moviliza porque está entendiendo de que ahí están sus posibilidades de mejora en sus condiciones materiales. ¿Usted ha visto el estudio del Banco de la República que dice el Banco de la República, no Morales allá en una emisora, el Banco de la República dice que van a desaparecer 400 o más de 400.000 empleos por la reforma del presidente Petro? Pero todo eso ¿Sabe quién lo dice? El hijo del ministro de Hacienda. Sí, yo sé eso, Néstor, yo lo sé. Y también sé que todos los supuestos con los cuales hacen el estudio son los supuestos de la ortodoxia neoliberal. También lo sé, que es lo que aprenden ahora en las universidades. Y que cuando termina explicándose, mejor dicho, ese estudio fue el mismo estudio que hicieron con los mismos supuestos que se hicieron para la ley 789 del 2002 que hizo Álvaro Uribe Vélez, y era que se iban a generar 700.000 empleos. Con el mismo modelo hicieron con el mismo modelo anterior, y no hubo 700.000 empleos. O sea que esos modelos están fracasados, Néstor. Si usted me dice a mí que la reforma laboral es para recuperar horas extras y recargos dominicales y festivos, yo estoy de acuerdo, yo los acompaño en esa. Perfecto, muy bien, le agradezco. Pero ese no es el fondo de esta reforma laboral, como usted lo sabe. Es parte de la reforma, y la otra parte que tiene la reforma es el tema de la estabilidad laboral y la subcontratación laboral y los estándares internacionales de las libertades sindicales de la OIT. Señor Arias, no sobre lo que pueda pasar después de una eventual reforma laboral, todavía no sabemos si eso pase o no, sobre lo que está ocurriendo hoy con el mercado laboral. Esa es mi pregunta. El desempleo creciendo muy fuerte, pasó del 10 al 11,3% en marzo, 150.000 empleos se perdieron y el mercado laboral, usted bien lo sabe, se viene deteriorando desde el segundo semestre del año pasado. ¿Qué llamado le hace usted al gobierno nacional, a quienes deben dictar políticas laborales para crear empleos y no destruir? Bueno, nosotros en general reclamamos 2 cosas significativas. La primera, que el Banco de la República, rebaje sustancialmente las tasas de interés. No está nada bueno de que haya descendido la inflación más de 6 puntos y las tasas de interés solamente hayan sido reducidas en 1,25. Ahí hay un desfase en el cual las velocidades tienen que acompasarse y por tal motivo el Banco de la República rebajarla sustancialmente. Y lo otro, bueno, parte de las cosas que está planteando el gobierno, que es, entre otras, lo de la economía popular, pero evidentemente estos créditos con bajos intereses que hasta ahora el presidente no dice que lo va a decretar, dice que va a llevar una reforma, un proyecto de ley al Congreso, es decir, lo va a discutir en el terreno democrático en que se hacen las cosas. No sé por qué le quieran poner que esas las malas, no, esas las buenas, es decir, mediante el Congreso. Si lo logra o no, eso es otro tema, pero por lo menos lo está proponiendo. Y nosotros sí decimos que ahí sí, como se dice, fortalecer esas inversiones en el sector productivo
tanto el sector agropecuario como el sector industrial, reactivarían la economía, y eso pues con una política de bajas tasas de interés significaría una reactivación económica. Sí, pero es que de todas maneras volvemos al punto de las pancartas de ayer, trabajar menos y producir lo necesario. ¿Están ustedes entonces en una teoría del decrecimiento, aunque eso haga que precisamente se pierdan empleos, no solamente ya los 150.000 empleos que se perdieron en el último año, sino las 331.000 personas que quedaron desocupadas de marzo a marzo? Bueno, en otros países, en Europa, cada vez trabajan menos y reducen inclusive los días en los cuales trabajan. No veo por qué nosotros no podamos presionar también en trabajar menos. Cada vez hay una necesidad de tener una actividad amplia y que no nos la quiten exactamente las actividades laborales. Usted sabe que entonces, sin desconocer el trabajo, sí se puede trabajar menos, se puede ser más productivo, por supuesto. Cada vez se demuestra más en los países que lo hacen de que reducir la jornada laboral no pierde productividad, por el contrario, gana condiciones de productividad. Bueno, eso es lo que decía el cartel nuestro. Señor Arias, usted sabe que ya hay una ley que está en curso que baja la jornada laboral en Colombia, que la está bajando sí, señor, claro, desde hace 2 años y que va a seguir bajando gradualmente, ¿cierto? Sí, necesitamos que baje más. Sí, ahora en junio va otra hora más, o sea, serían 46. Sí. Hasta que en el 2026 sean 42, eso está muy bien. Sí. Esa es una rebaja en la condición adecuada. De acuerdo, yo estoy con usted en esa. Y una ley que a propósito no presentó Petro, es una ley que viene del gobierno anterior, ¿no? Es una ley que presentó, señor, entre otras cosas, si no estoy mal, el Centro Democrático. Sí. No, lo presentó directamente Álvaro Uribe, eso está claro. Ok. Dicho eso, vamos a 42 horas de jornada laboral en la semana. Su propuesta y la del presidente Petro, o la de ustedes en el gobierno, ¿es llevarla cuánto? No, hasta ahora no hay ninguna propuesta, Néstor. ¿Sí? Okay. Digamos que nosotros lo tenemos todavía como una consigna, en el sentido Estamos de en el que departamento sectores de la ideas, producción pues, entienda que sí se puede bajar la jornada laboral todavía más de lo que se consumaría en el 2026, que quedarían 42 horas. Pero ya hay sectores hoy en Colombia que trabajan 40 horas no más, especialmente en el sector administrativo, tanto el sector público como el sector privado. Sí. Entonces, pues tampoco es decir, es en el sector de las operaciones ya del aparato productivo industrial o agropecuario donde se aplica a rajatabla la jornada de 48 horas, a partir de junio de 46 y en el 2026 de 42. Pero también hay que decir que todavía puede ser menos y ya tenemos ejemplos en Colombia de que puede ser menos. Sí, señor Arias, y se lo pregunto con todo respeto, espero no lo malinterprete. Descontando sus permisos sindicales, ¿cuántas horas a la semana trabaja usted en promedio? Pues yo trabajo de sol a sol en mis labores sindicales, ¿sí? En mis labores sindicales. Trabajo de sol a sol. Es decir, esa es una de las garantías que se tiene exactamente desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la normatividad internacional. Pero en su empresa... Yo tenía entendido, señor Arias, que usted era pensionado. Sí, acabo de pensionarme, sí, señor. Sí. ¿Y se pensionó en qué empresa? Yo trabajaba en el SENA, ¿sí? Y me pensioné y evidentemente hoy estoy pensionado. Vale. Felipe, ¿ese tema de la pensión responde su pregunta? No, pues es que si está pensionado, pues ya no podemos saber cuántas horas trabajaba en el SENA a la semana. Le aclaro, porque esto es del dominio del sindicalismo. Sí. En las garantías sindicales, cuando se hace la negociación colectiva, ¿sí? Se pueden otorgar permisos sindicales y entonces hay figuras como la comisión sindical y entonces se le otorga a la persona todo el tiempo para que en vez de ir a su puesto de trabajo se lo dedique a atender sus obligaciones sindicales que haya adquirido por ser miembro de la junta directiva de X o Y organización, y eso está en todas las convenciones colectivas y es una situación normal y cotidiana en Colombia. Lo tienen muchos maestros, lo tienen muchos trabajadores de Ecopetrol, lo tienen muchos trabajadores del sector privado, diga usted, por ejemplo, el Cerrejón,
etcétera, etcétera. Sí, Y pero entonces, pero eso no lo vuelve a usted privilegiado frente a No, los señor, millones, para nada. frente a los millones de trabajadores que tienen que hacer sus 48 horas a la semana. Bueno, pero lo que hace solamente la persona es cambiar de la acción del trabajo, ¿sí? En vez de estar haciendo las actividades propias de la empresa, ¿sí? Digamos que gracias exactamente a la lucha sindical y a la necesidad de que las libertades sindicales tengan garantías para ejercer ese derecho, porque no tiene sentido tener un derecho si no hay garantías para ello. Y eso hace parte de la garantía para ejercer el derecho de asociación sindical, y es evidentemente tener permiso para hacer actividades sindicales. Puede ser mayor o menor de acuerdo a la negociación que haga. Sí. Sí, me da la impresión, señor Arias, de que las preguntas de Felipe están dirigidas. Una cosa es el vendedor de Bonais, que fue el ejemplo que puso el presidente Gustavo Petro en la tarima ayer, que ese señor no tiene permisos sindicales, tiene que matarse trabajando de sol a sombra y trabaja... Bonais no es trabajador ni siquiera de Bonais, que es el otro problema que decimos nosotros. Mantienen en la ilegalidad a los trabajadores. Deberían era hacerle el contrato de trabajo. Sí, claro, nosotros no decimos que no. Sí, pues claro, hay que trabajar. Nosotros no nos negamos a eso. Sí, en lo único en que no estoy de acuerdo es que usted y yo, claro que somos privilegiados, pero ni usted ni yo somos oprimidos, señor Arias. Somos privilegiados. Somos privilegiados porque tenemos trabajo y tenemos comida para llevar a la mesa y nos ganamos la vida limpia y honestamente. Afortunadamente, pero los privilegiados en Colombia hoy son los que tienen rentas y patrimonios grandes, mayúsculos. Ahí sí, como se dice, que facturan todo el tiempo. Nosotros no facturamos nada, nosotros recibimos un ingreso. Vale. Estamos hablando con don Fabio Arias, que es presidente de la CUT, sobre la marcha de ayer. Le agradezco estos minutos, señor Néstor, Arias. ¿le alcanzo a hacer una última pregunta al señor Arias? Víctor, para don Fabio Muy rápida. Arias. Señor Arias, después de las multitudinarias manifestaciones de las centrales obreras ayer, en la noche se presentaron algunos cacerolazos en Bogotá, en Medellín. ¿Qué lectura le da usted a esos cacerolazos en contra del gobierno? Cacerolazos de un sector de la población que tiene derecho a hacerlos, por supuesto. Me parece que no son contundentes, pero tienen el derecho a hacerlo. Vale. Señor Arias, le agradezco. Feliz día. Bueno, feliz día, muy amable. Fabio Arias es el presidente de la CUT, 8 de la mañana, 32 minutos. Felipe, la misma interpretación, que no puede ser una sorpresa, la misma interpretación del presidente Gustavo Petro. Pero le voy a decir que me parece más sensato. Sí, es posible, claro que es posible que... Me pareció bastante sensato. Usted puede estar o no de acuerdo con algunas cosas, digamos, totalmente ideológicas con el señor Arias y tal, pero me parece sensato, mucho más sensato que lo que oímos ayer en la Plaza de Bolívar. Pero Néstor, sí, a mí me porque pareció... el señor Arias, Felipe, es de 1000 batallas y sabe que esto no es dividiendo y peleando con el señor que tiene al frente. Así es. El presidente, al contrario, cree que esto es peleando con todo el mundo. No, fíjese que dijo, hombre, lástima que no logremos un acuerdo nacional. Ese sería el ideal. O sea que el señor Arias, a quien no conozco, que me dicen además que lleva 18 años en la CUT. Quién sabe cuántas horas trabajó de esos 18 años en la empresa. Pero Felipe, no se escandalice por eso. Pero me pareció bastante... El sindicalismo en todo el mundo funciona así. Pues lástima no haber oído ayer al señor Arias en vez de lo que oímos. Pero a mí me llamó la atención fue una cosa, es que cuando cuando se le pregunta a Fabio sobre el tema de las reformas, al final de cuentas dice, lo que hay son unas reformitas, esto no es ni siquiera de la mitad de lo que queríamos o necesitamos, ¿sí? Eso realmente me llamó mucho la atención porque al final de cuentas, pues lo que hay son unas reformitas, eso aquí ya se había dicho, pero hay algo sobre lo que sí realmente que me llamó más la atención. Todo el mundo conoce las declaraciones de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez sobre la reforma pensional. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez avala la reforma pensional, lo ha dicho en El Tiempo, lo ha dicho en Portafolio, lo ha dicho dice, tiene cosas muy buenas, hay unas no tan buenas, que las están mejorando, pero
que a los grupos financieros les gusta la reforma pensional, sobre eso no hay ninguna duda. Y resulta que Fabio Arias dice, no, es que estamos contra Sarmiento. Pues si está contra Sarmiento, usted, no debería hacer Sarmiento, manifestaciones apoyando la reforma pensional. ¿Sarmiento Angulo o Sarmiento Gutiérrez? No, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Declaraciones en portafolio el 21 de abril de 2024. Léalas, Néstor. Y declaraciones en El Tiempo hace 2 o 3 meses. Le gusta la reforma pensional al señor Sarmiento Gutiérrez, que es precisamente del que Fabio dice que hay que ponerlo como blanco de ataque en la reforma pensional, resulta que le gusta. Entonces, esto se vuelve un galimatías que nadie entiende realmente qué es lo que están haciendo. Porque a la vez Arias dice que se trata de reformitas que realmente no colman las expectativas de los trabajadores. Para eso es que estamos armando este pleito. Néstor, mire, lo que pasó ayer y lo que pasó el 21 es muy bueno para Colombia. Yo sé que hay gente que le preocupa las marchas, la polarización, pero Colombia siempre ha estado dividida. Lo que pasa es que esas diferencias entre la izquierda radical y la derecha radical se tramitaban antes con frentes guerrilleros o frentes paramilitares. Hoy lo hacen con marchas en domingos y festivos. ¿Qué más le podemos pedir a la democracia? Realmente, y claro que el discurso del presidente tenía que ser radical, porque es la única forma de movilizar gente de su sector de izquierda tradicional, pero ese centro, que es mayoría en este país, pues no le copia esa radicalidad ni de los que cargaron los ataúdes el 21, que son una minoría, ni del discurso incendiario y de odio que ha lamentablemente escogido el presidente en los últimos meses. Y yo la verdad creo que, digamos, no hay que temerle a esa polarización, eso es parte de la jornada democrática, estamos mucho mejor que cuando lo tramitábamos con violencia, pero lo más triste del discurso de ayer, Néstor, es que esa polarización, claro que sirve para movilizar, agita a las masas, motiva a las bases para salir, pero lamentablemente no le sirve para mejorarle la vida a esas personas que se movilizaron. Para mejorarle la vida necesita reformas en el Congreso. Para combatir el desempleo que se subió ayer o antier, que anunció el DANE, pues necesita que los empresarios inviertan. Para que haya crédito a la economía popular, como lo hablábamos ahorita, pues también necesita acuerdos con el sector financiero, no imposiciones. Y ahí se queda corto el proyecto del presidente. ¿El país es hoy mejor que antier, que ayer, por la marcha de fulanito? No, el país era mejor en la medida en que haya cambios positivos para el país, para que entendamos que hay que mejorar algunas cosas. Pero con el afecto que le he agarrado a Luis en estos ¿cuántos meses que llevamos trabajando? 2 años. Ya unos mesecitos. Sí, señor. 2 años ya. Sí, señor. No. Todavía no lleva tanto tiempo. Le han parecido eternos al pobre Felipe. Le han parecido eternos. Perdón, Héctor. Celebro oír a un compañero tan sensato. Eso quiere decir cómo no sé qué le ha pasado, cómo has cambiado. Pero ya me sentaré con él a mirar qué fue lo que, pero celebro oírlo tan sensato. Habla la voz de la sensatez, que es Felipe, que es el que no usa adjetivos, ni nada de eso. Eso sí no me va a dejar descalificar por usted. Eso sí que cada cual dando lecciones de moral. Muy bien, pero tampoco estoy dando lecciones de moral. Estoy celebrando la sensatez de un compañero de la mesa. Ahora, si a usted le parece que es insensato, pues entonces dígaselo. Y yo estoy celebrando la suya. Felipe, la que ha demostrado estos meses. Hay algo que decir sobre temas, después me cuentan de sus afectos personales. ¿Hay algo que decir del tema? Sí, claro, Néstor. No hemos oído lo que iba a decir sobre el discurso del presidente, no lo hemos oído. Es que casi no me ha dejado hablar, Felipe, pero me toca mi turno según el director dispone, si usted lo permite, claro. Es que, Néstor, lo que yo iba a decir es que claro que la polarización es lo que mueve a los dos lados que están desgraciadamente moviendo esta sociedad. Y ambos creen que no están acudiendo al odio ni a la polarización, sino que están diciendo lo que sienten y lo que creen que es real. Entonces los unos descalifican a los otros y viceversa, pero ambos niegan hacerlo, y esa es la desgracia en la que estamos. La desgracia en la que estamos no es que el presidente Petro use ese discurso de odio, como lo han llamado ustedes aquí, y que efectivamente pues es un discurso que no sirve para nada, que no le mejora la vida a nadie, que no le hace más fácil a él gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. La desgracia es que él usa ese discurso en reacción
o los otros lo usan en respuesta con el mismo tono o incluso peor, porque llenar de adjetivos calificativos contra el presidente de la República, por ejemplo, al cual le dicen de todo, de todo le dicen al presidente, ¿y quién junta? La terrorista, pregunta que yo me hago es, guerrillero, ¿quién junta? mitómano, melómano, megalómano, perdón, sátrapa, o sea, han cogido el diccionario de sinónimos para ver cómo se insulta una... Megalómano, fue un error que corregí. No, melómano también, porque ayer terminó recomendando una canción. Pero le iba a decir, Héctor, digamos, usted tiene razón en que aquí todo el mundo está caliente. Estamos polarizados. Aquí nadie puede tirar la primera piedra. Pero ¿a quién le corresponde, Héctor? ¿A quién le corresponde la unidad nacional, representar la unidad nacional? ¿Y a quién le corresponde la grandeza? Sí, pero primero a cada uno de nosotros debería correspondernos. El presidente de la República tiene como obligación constitucional debería correspondernos a cada uno de nosotros. Ahí es donde está el punto, que cada uno cree que el otro es el que tiene que cambiar. No, es la Constitución de Colombia la que dice el presidente representa la unidad nacional, Héctor. Claro, que es la Constitución de Colombia. Usted y yo podemos ser mezquinos y tirar grosería aquí, tirar no debemos, no deberíamos. Es lo que pasa en las redes sociales calientes. Sí, en el mundo ideal no deberíamos, pero es al presidente de la República en el mundo de la Constitución al que le corresponde. Néstor, las sociedades solo avanzan. Las sociedades solo avanzan si sus miembros están dispuestos a cooperar. Yo he mencionado varias veces aquí el libro de Harari, en el que básicamente ese libro, que es gordo, lo que dice en esencia es la especie humana ha alcanzado lo que ha alcanzado porque es la única especie animal que tiene la capacidad de cooperar en masa. Y claro, cuando la especie no coopera, pues se va para el desastre. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que es tan importante llamarle la atención a los unos y a los otros, de que ambos están haciendo lo mismo, de que ambos nos están llevando al abismo. Y también llamarnos la atención a los que creemos no estar en eso, para decir, oiga, tienen un deber superior al de ser espectadores. Porque, por ejemplo, esos que se llaman de centro político tienen una obligación también, que es tratar de encontrar un camino y una salida distinta a la que nos proponen los que están radicalizados, y tampoco lo hacen los que asumen que son líderes de ese sector político. Entonces es un reclamo para todos, que cada cual haga lo que le corresponda, pero sobre todo que deje de creer que no está haciendo lo que le está criticando al otro. Esa es una gran reflexión. Yo se la compro con un asterisco que dice ahí el primero. Yo la voy a anotar para editorial porque me gustó. El primero, pero padre, es que el primero. Usted a la oposición, las oposiciones en todo el mundo suelen ser mezquinas y oportunistas. Así fue Petro haciendo oposición en Colombia, mezquino y oportunista. Y es a los gobiernos, y esta tesis yo se la oí a un señor que se llama Nelson Mandela. Nelson Mandela decía, a mí me corresponde, cuando fui jefe de Estado de Sudáfrica, la grandeza me tocaba a mí, que es una explicación maravillosa alrededor de lo que cambia entre el modo activista, el modo oposición y el modo gobernante, porque hay una responsabilidad. La grandeza le corresponde a unos, claro, más que a otros. Y en Colombia tenemos la grandeza definida de rango constitucional. Es el presidente de la República, dice la Constitución, el que representa esos valores de unidad nacional. Ese profesor Felipe, al que menciona Héctor, el profesor Harari, es un profesor, ¿sabe dónde, no? Sí, judío. Israelí. Así que me parece que por eso es particularmente buena la referencia. 8:43, en segundos el ministro de Cultura y otra reflexión, llamado de atención sobre el tema de las imágenes de ayer y la inteligencia artificial. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno de Israel reacciona con dureza y califica como antisemita la decisión del presidente Petro desde Colombia, que anuncia el rompimiento de las relaciones con el Estado israelí. Hamas, que es el grupo que gobierna la Franja de Gaza, por su parte, celebra la decisión, dice que es una victoria. La otra que celebra es la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, que tiene ascendencia palestina. Esta decisión del presidente Petro, profundamente controvertida,
como si rompiendo relaciones con Israel se arreglara el problema de la guerra en Oriente Medio. Tal vez es una constancia. El presidente Petro, que siempre ha sido por Palestina, toma finalmente la decisión, una decisión basada, y es cierto, en los horrores y excesos, la desproporción de la respuesta israelí al ataque terrorista, al primero que ocurrió hace casi 7 meses, el de Hamas, que mató en ese momento a más de 1.000 israelíes. De ese tema todavía no dice ni una palabra el que se utilizaron en Colombia para la convocatoria de las marchas del gobierno y del petrismo el día de ayer. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Mire, una verdadera polémica se dio por cuenta de estas imágenes que compartió el presidente Petro en su cuenta de X y que podemos ver en estos momentos en el canal de YouTube. A primera visión de estas imágenes, uno puede identificar que se trata de imágenes de jóvenes y de personas marchando, sosteniendo carteles a favor del gobierno del lema Colombia, potencia mundial de la vida. Pero en el detalle se evidencia que estas imágenes fueron realizadas con inteligencia artificial. ¿Cuáles son los puntos que identifican el uso de esta tecnología? Errores de ortografía, errores en el diseño de las caras de las personas, mal manejo de los colores de la bandera de Colombia y diversos temas que evidencian el uso de inteligencia artificial. Estas imágenes las utilizó el presidente Petro para convocar masivamente a las marchas de ayer, 1 de mayo. Esto generó el malestar de diversos sectores, de diseñadores gráficos, artistas plásticos, uno de ellos, el artista plástico, pero también periodista Santiago Rivas, quien le reclamó al presidente que en nombre de tantas colombianas y colombianos que trabajan en diseño gráfico e ilustración, se le debía exigir que dejara de usar imágenes horribles de inteligencia artificial que se nutren de robar y que se le pague lo justo a los artistas que lo harían mucho mejor. La respuesta la dio el ministro de Cultura, Juan David Correa, quien le da la razón y dice que acaba de enviarle un mensaje a los canales de comunicación interministeriales para que no utilicen estas imágenes, ya que los artistas y diseñadores merecen respeto, Néstor. Andrés, gracias. Señor ministro de Cultura, Juan David Correa. Ministro, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a toda la mesa de trabajo. Ministro, este tema es muy interesante pues porque marca otra vez los límites alrededor de la inteligencia artificial. Usted habló con el presidente Petro del tema porque es el presidente, desde su cuenta en redes sociales, el que utiliza imágenes de inteligencia artificial, valga decir imágenes montadas, para promocionar las marchas de ayer, ¿no? No, yo no he hablado con el presidente directamente del tema, pero creo que él estaría conmigo de acuerdo porque sí lo hemos conversado en otras ocasiones, en que el tema de la inteligencia artificial en este momento tiene que ser una reflexión social que rebase las reflexiones solamente tecnológicas. Estamos ante la posibilidad de que cualquier persona hoy manipule textos, imágenes y produzca información. Los medios tienen que estar incluidos en esta reflexión, porque creo que lo que... Sí. Ministro, cuando usted dice ya envié mensaje a los canales de comunicación interministeriales, ¿a qué se refiere, ministro? A los chats de comunicación y al encargado de comunicaciones de Palacio le informé ayer, y en el Ministerio de Cultura dimos la orden desde hace 10 días que detectamos nosotros mismos que alguien había producido una imagen con inteligencia artificial que se dejara de usar. Sí, y de casualidad, ¿usted sabe quién es ese alguien? Sí, ¿de mi ministerio? No, alguien ¿Quién del gobierno, supongo. No, los diseñadores están usando esto porque tienen, pues porque también son los jóvenes hoy los que están usando esta tecnología. Tenemos productores que hacen todo tipo de diseños y se están produciendo. Esto no es del gobierno solamente, esto está seguramente... Néstor, hay que ponerlo también en los medios. ¿Quién está produciendo textos con ChatGPT? Los guionistas, los editores. Tenemos un debate hoy muy grande. Nos pueden entregar libros todos producidos por inteligencia artificial. Entonces se nos abre un debate muy complejo y es el que yo quería producir con mi respuesta ayer, porque esto es una responsabilidad social de todos y de todas, de empezar a hablar de este tema con más seriedad, no solo por respeto a quienes escriben, diseñan y son artistas, sino a quienes manejamos información. Es que es muy grave que podamos producir noticias usando el ChatGPT, dándolas por ciertas. De acuerdo, y debo decir, ministro, a propósito,
que usted, que ha sido editor de libros, me imagino, ya está familiarizado con ese tema de la inteligencia artificial aplicada a la industria editorial, ¿no? Por supuesto, estamos llenos de eso y cada vez, fíjese lo que pasó fue con la demanda del New York Times a ChatGPT, o sea, sabemos que el mundo está cambiando y no podemos esperar a que llegue la catástrofe para pensar y actuar, así que ese es mi llamado hoy, no solo a la gente que trabaja en el gobierno, sino a los medios de comunicación, a la industria editorial, a toda la industria de contenidos, para que empecemos a tener un debate mucho más informado, más amplio, sobre los alcances que puede tener esto en nuestras vidas. Se van a perder millones de trabajos en el mundo gracias a esto, así que tenemos que prepararnos. Ahora me da la impresión, ministro, que esto es un poquito luchar contra los molinos de viento, luchar contra algo que ya se está metiendo en el ADN, especialmente de los muchachos. Utilizar la inteligencia artificial para la imagen de la campaña, las marchas del gobierno o de la oposición, o para el libro, o para la noticia, o para el diseño del juguete, para lo que sea, se hace muy fácil con inteligencia artificial. En el gobierno, ¿han pensado en un tema de fondo sobre la inteligencia artificial? Sí, ya hay una comisión, se está elaborando un COMPES al respecto, lo dirige la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, y el de ministro de las TIC, Mauricio. Ellos están sobre el tema y desde Culturas, por supuesto, lo vamos a incluir en la reforma a la Ley General de la Cultura que presentaremos en julio próximo. Es un tema que nos parece importante y necesitamos de la ayuda de ustedes, por supuesto, de la gente de educación, que empecemos a hablar con los niños y los jóvenes de esto. Esto es un peligro para todos nosotros también. Yo no creo que haya que satanizarlo todo y ni mucho menos satanizarle el avance de la tecnología, pero sí comprenderla y empezar a hacer una reflexión ética profunda sobre cuál es nuestra responsabilidad como adultos de no empezar a alertar sobre estos temas y conversarlos desde la primera infancia, porque si no la manipulación va a ser muy grande. Sí, de acuerdo, ministro, no hay que satanizarla, pero fíjese que las imágenes que publica el presidente Gustavo Petro tienen errores de ortografía, de digitación, las imágenes de las personas que están aparecen desfiguradas. Quiero decir, eso no es inteligencia artificial, eso no es patrimonio de la inteligencia artificial. Ministro, pero usted hizo la advertencia en Palacio, ¿y cómo llega la imagen a manos del presidente? ¿Quién le entrega la imagen al presidente Gustavo Petro? Eso no te lo puedo decir, como tú comprenderás, yo no estoy en sus canales de comunicación, pero yo no creo que ese que usas sea un argumento válido. Los errores de ortografía son, mejor dicho, te digo que yo he trabajado con colegas que tienen errores de ortografía, o sea, aquí hay también un tema educativo y cultural profundo, eso no es patrimonio de la inteligencia artificial. No es así como descubres que hay inteligencia artificial. Lo grave de la inteligencia artificial no es el resultado, sino el principio. Es como tú eres capaz de manipular algo para hacer trampa o para ahorrarte un trabajo. No, claro, esa es la intención de para qué se usa inteligencia artificial, pero ministro, yo creo, como ya es inevitable la inteligencia artificial, yo lo que le sugiero respetuosamente es que la gente entienda cómo se usa la inteligencia artificial. Pero ministro, porque a ChatGPT hay que saberle preguntar. Sí, claro, hay que saberle preguntar y hay que saberlo corregir a veces. Ministro, el tema pasa también por lo educativo, porque de alguna manera es en los colegios, en las universidades donde más se puede usar hoy esta inteligencia artificial. Ya hay protocolos, querido padre, querido Alberto, en las universidades, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, ya están haciendo protocolos los profesores para detectar el uso de inteligencia artificial en la producción de textos. Se están entregando muchos ensayos hechos con el ChatGPT, con herramientas de inteligencia artificial, pero claro que tenemos corresponsabilidad todos, por eso sería muy interesante que los medios también propusieran espacios de conversación sobre esto, no solo informativos sobre la tecnología, sino sobre los retos culturales, morales, éticos que tenemos como sociedad frente a lo que Néstor llama inevitable, que por supuesto es inevitable, pero no tiene por qué ser catastrófico si sabemos de alguna manera empezar a conversar sobre el tema. Claro, por eso era mi pregunta, porque la inteligencia artificial puede ser buena o puede ser mala, como un cuchillo. Un cuchillo puede utilizarse para tajar una carne rica para comer o puede utilizarse pues para los fines más protervos. La última pregunta para el ministro de Cultura, Víctor.
Ministro, le tengo una pregunta sobre un tema diferente, pero que también surgió a raíz de las marchas. Y es que ayer el presidente Petro dijo que todavía hay ministros que temen al cambio. Y dice que ministro o ministra que le dé miedo, pues que dé un paso al costado y deje que otro pueda hacer el trabajo. ¿Usted en cuál bando está? ¿En el bando de los ministros que todavía temen seguir las instrucciones del presidente o está con el compromiso firme de hacer lo que le pida el primer mandatario? Por supuesto que me siento en el grupo que no tiene temor, pero en un sentido noble de la palabra. Yo trabajo y he trabajado toda mi vida estando de acuerdo con lo que represento. Si no puedo estar de acuerdo con lo que represento, no puedo estar allí, como lo manifesté en mi renuncia en el Grupo Planeta. Alberto lo sabe bien. Yo agradecí hasta el momento en que pude hacer lo que yo consideraba que estaba bien. Así que yo no trabajo de alguna manera entregando mis principios, todo lo contrario, yo estoy de acuerdo con esta transformación que se está proponiendo en el país y si algún límite tuviera que cruzar en contra de mis principios, mi moral, mi ética, en ese momento seré el primero en decir yo no estoy de acuerdo con esto y tengo que dar un paso al costado. Mi agenda es una agenda de cambio profundo, yo creo en los cambios, creo en la inclusión, creo en darle lugar a gente que no ha tenido lugar en la vida pública del país y a eso estoy comprometido y por eso estoy trabajando como ministro de las Culturas del gobierno de Gustavo Petro. Me alegra esta respuesta. Señor ministro Correa, gracias por estos minutos, le deseo un feliz jueves. Bueno, Néstor, y a la mesa, muchas gracias. Un saludo para usted, 8:55 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Ser espiritual es la oportunidad de encontrarse con uno mismo, con su esencia, con lo mejor que hay en uno. Y al conectarse con ello, trascender, para ir hacia los demás con nuestras mejores capacidades y habilidades, para ir hacia los demás con bondad, con solidaridad, con servicio. Ahora 8:56 a.m, el doctor Miguel Camacho es el director de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil que está entregando esta mañana el informe sobre los niños Mucutuy, los indígenas que sobrevivieron 40 días. ¿Fueron 40 días? 40 días, Néstor, 40 sí. días exactos en la selva, en lo más espeso de la selva amazónica, ya hace un año entre Guaviare y el Meta. Y ya está lista la investigación. Hemos dicho esta mañana, desmitificando algunas partes de la historia. Doctor Camacho, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a los oyentes. Quisiera preguntarle primero, de los muchos mitos, doctor Camacho, ¿ese de que los niños sobrevivieron gracias a la guerrilla tiene algún fundamento? Yo me voy a referir a lo que nos consta de una entrevista que después de varios meses de un delicado trabajo con bienestar familiar, hicimos a una de las sobrevivientes, la niña mayor, con fines de la investigación. Para su pregunta, yo debo decirle que la niña nos manifestó que en los 39 días exactamente de marcha por la selva no tuvieron contacto con otros seres humanos diferentes a los 4 hermanitos que estaban avanzando. Esto entonces quizás responde su pregunta en el sentido de que no hubo contacto, don Miguel, perdóneme. Contacto con otras personas. ¿Ellos tuvieron contacto con otras personas? ¿Con alguien más? No, negativo. Lo que yo le explico es que la niña nos manifestó que no tuvieron contacto con ninguna otra persona. Mire, ese es uno de los mitos, pero hay muchas otras historias que se han tejido alrededor de la historia de los niños Mucutuy. Por ejemplo, y quisiera que lo lleváramos de manera cronológica, señor Camacho, la mamá de los niños, ¿cuándo falleció? ¿Falleció víctima del accidente aéreo o ella fallece varios días después, como se dijo? Con certeza podemos manifestar que la señora lamentablemente falleció en el momento del impacto, en el momento del accidente. Tenía en su regazo cubierta y protegida a la bebé de 11 meses, lo cual facilitó también la supervivencia de la bebé. Entonces, a su pregunta, exactamente sí falleció en el momento del accidente. ¿Cómo logran bajarse de la avioneta, de la aeronave, los niños? Y además, cómo la mayor de estos niños se convierte en la heroína de la historia, porque además logra bajar a su hermanita que sobrevive porque su madre la protege. Es cierto, es una heroína y la forma como desaborda en la aeronave es épica. La aeronave, como sabemos, estaba
reposando estaba en posición vertical sobre la nariz del avión. La niña termina inconsciente con el golpe del avión, tiene una herida no grave, pero sí muy profusamente, sangraba profusamente. Una vez que ella se despierta de su inconsciencia, se limpia la cara, se cubre la herida con gasas y con prendas de decir que tenía cercanas. Estaba atrapado su pie izquierdo contra el riel de la silla, debe quitarse el zapato para liberarse. Eso más adelante la obliga a quitarse el otro zapato para poder caminar. Escucha los llantos de sus hermanitos y empieza uno por uno, ilesos afortunadamente, a desamarrar los que estaban amarrados, abre la puerta trasera del avión y por allí evacúan de manera heroica, tal y cual como usted lo ha mencionado. La caminata, doctor Miguel, ¿fue sin zapatos? Sí, la niña mayor la hizo sin zapatos, solamente con con las medias que tenía en ese momento. Esto sumado también debo mencionarlo de una vez, a una hematoma que tenía en su pierna, que no fue de gravedad, pero que en ese momento le causaba un gran dolor y debió prácticamente empezar la marcha a los 2 días, cuando decidieron proceder hacia el río Apaporis, hacer la marcha casi que arrodillada o a rastras con el bebé, su hermanito en brazos, y avanzando en la dificultad de la selva húmeda. Leo, obviamente ustedes acaban de revelar el documento, pero leo entre otras cosas que Leslie, la niña mayor, también sufrió de un edema cerebral. No, es un edema en el craneal. Sí, la herida a la que me refería antes. Sí. No fue grave, fue un edema, en términos médicos es un moratón quizá,